Este martes, la Comisión de Gobierno del Senado comenzaría a discutir el proyecto que busca establecer una multa para quienes no concurran a votar en las elecciones de noviembre. Mientras tanto, la UDI acusó a la ministra Camila Vallejo de entrampar el debate y de actuar como si fuera parte del comando de Yanet Jara. Vamos a hablar de otros temas. Estamos en contacto con la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez. Senadora, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola Nicolás, muy bien, muchas gracias a ustedes. Voy a ir a la discusión del tema del voto, ¿no? Que ha sido bien álgida, acuerdos que no se cumplieron, pero aquí hay también reacciones políticas relevantes. Durante la mañana la ministra Vallejo acusaba un veto de la UDI al ministro Elizalde, ya que la UDI, no sé si el caso de RN, también algunos parlamentarios de RN, esperan que el ministro del Interior no sea partícipe, digamos, de la discusión en el Senado. ¿Es así? A ver, yo lo primero que quiero decir es que es imposible tener un voto obligatorio si no tiene multa. Evidentemente dejaría de serlo, ¿no? Y eso es lo primero que hay que dejar súper claro. Por lo tanto, si no tenemos multa, no vamos a tener obligatoriedad en la votación para las elecciones. Dicho eso, hay que hacer todos los esfuerzos para que la derogación media de facto del voto obligatorio no se produzca. Nosotros estamos en que hay que establecer la multa a el voto obligatorio y eso esperamos que se logre en el Senado. Primero la Comisión de Gobierno, que efectivamente es quien va a conocer al detalle de este proyecto, y luego, por supuesto, tiene que ser prioridad en la sala. Quiero contar que lamentablemente, pero bueno, es porque también se está priorizando tener un acuerdo, para la tabla de la sala del Senado de este miércoles esperábamos que tuviéramos este proyecto, evidentemente a la espera de que la Comisión de Gobierno evacuara el informe, enviara el informe a la sala. Pero no logramos ese acuerdo. Eso, mira, a esta altura... ¿Por qué no se llegó a ese acuerdo? Noticia. Interesante eso. No, porque para ponerlo en tabla, es decir, que se discute en la sala cuando se ha evacuado el informe de la Comisión. Exactamente, y algunos dicen primero vamos paso a paso, ¿no? Evacuemos el informe de la Comisión, llevemos a cabo la discusión en la Comisión y luego vamos a la sala. Pero no es excepcional, lo que estoy contando se ha hecho en varios otros proyectos donde uno prioriza un proyecto, por lo tanto hay un acuerdo, ¿verdad?, a la espera de los informes. Normalmente ocurre cuando son informes que hay que evacuarlos de Hacienda o de la Comisión de Constitución, que de hecho me toca presidir, porque lógicamente tienen un mayor debate. O sea, que se pueden discutir en sala a la espera del informe de la Comisión. Así lo entiendo. ¿Es un trabajo en paralelo? No. Que se acuerda que se verá el miércoles si es que el martes se evacuó el informe de la Comisión. Cosa que esperamos que ocurra. Pero bueno, insisto en esto. Creo que no es ni una buena ni una mala señal. Simplemente el debate está álgido. Nadie quiere acordar algo que después no se pueda cumplir, por eso también creo que calman el asunto, pero sí hay que transparentar a esta altura si queremos que todos voten o no queremos tener voto obligatorio. Porque ya yo entiendo. Más allá de los acuerdos, ¿cierto? Al final del día es la discusión de fondo. Pero lo político legislativo, ¿aporta la visión de la UDI en términos de descartar la presencia del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, con respecto a esto? La ministra Vallejo hoy día hablaba de un veto a Elizalde. Uno pensaría, uno tiene claro que atiza los ánimos en una discusión que de hecho ya había un acuerdo. Sí, tratemos de lograr el acuerdo, ¿no? De ponerle más pelo a la sopa. A ver, lo primero, si el ministro Elizalde va a ser garante de que tengamos un acuerdo, que el Ejecutivo cumpla, que el Gobierno le dé garantía a Chile de que vamos a tener un voto obligatorio y por lo tanto vamos a tener una multa, por supuesto, que aporta al debate, ¿no? Pero objetivamente, hoy día hay que transparentar la discusión y ver si realmente lo que se está diciendo es lo que se quiere hacer. Porque en el caso de la Cámara, hasta minutos antes de la votación, supuestamente había acuerdo, habían votos, ¿no?, que se sustentan con votos todos acuerdos en el Congreso, y había multa del voto. Entonces, yo creo que aquí primero, en estas discusiones, nadie sobra. Si nosotros partimos por evitar que un ministro o que un parlamentario o que un partido se sienta en la mesa, difícilmente vamos a poder lograr. ¿No está de acuerdo entonces con la posición de parte de la UDI? No sé si toda la UDI, pero parte. No, yo exactamente, no estoy de acuerdo con partir de plano cuando estamos tratando de lograr un acuerdo, tratando de dejar a unos debajo de la mesa. Pero también quiero decirle al gobierno lo siguiente, al ministro Elizalde, a la ministra Vallejo, pero directamente al propio presidente. Lo que no puede ocurrir es que quienes se sienten a la mesa empiecen a torpedear la discusión y evitar que se logre un acuerdo. O sea, bienvenidos todos aquellos que van a permitir. ¿Cómo se podría torpedear esa discusión, senadora? Obligatorio. Bueno, tratando de decirle a algunos que no voten, tratando de decirle a algunos que no asistan para no lograr el quórum. Porque desde el gobierno la postura es hay que tener un voto obligatorio con multa. El tema está en qué multa. Eso ya es no quiero decir otra discusión porque es parte de la discusión finalmente.
Bueno, pero convengamos en algo, no disfracemos una multa de 1.000 pesos cuando sabemos que puede no lograr el objetivo, ¿no? De tener que cumplir un deber cívico. O sea, no es banal la discusión del monto, Ya. simplemente porque si tú quieres que hay una sanción por no concurrir a votar y que eso sirva para que las personas concurran a votar ante la obligatoriedad del voto, obviamente que tiene que ser una multa que Que sea se note que es una significativa, dice usted. sanción, ¿no? Que sea significativa, lógico. Entonces, no se trata, no estamos en una discusión que si son 1.000, 20.000 o 30.000 pesos, ni menos en estos momentos económicos y sociales del país, pero evidentemente no nos saquemos la sorrentejita. O sea, si Sí. queremos que haya una sanción en la obligatoriedad del voto, tiene que ser significativa. Ahora, la ministra Vallejo, si no me equivoco aquí, de hecho, en Estado Nacional, planteaba una opción, digamos, o un tema que se puede conversar, que es que la multa al voto dependa del ingreso del votante que no fue a votar. Que eso no sé si está en la posibilidad de la discusión. Lo veo bastante difícil porque sería bien diferenciado uno de otro. No, yo creo que no. Yo creo que en esto son derechos cívicos. En el momento donde todos valemos lo mismo es precisamente cuando ejercemos nuestro voto, elegimos a nuestras autoridades. En ese momento, el voto de la persona más rica de Chile con el voto de la persona más humilde en el país vale lo mismo. Y por lo tanto, estamos hablando de una sanción donde no buscamos que la persona pague la multa, no buscamos sancionar a alguien. Lo que buscamos es revisar que las personas cumplan un deber cívico, que es elegir a sus autoridades, un mínimo, no dentro de una sociedad. Ujú. Ahora, el gobierno tiene la postura, llega a un acuerdo con la oposición. El tema del oficialismo, en la Cámara de Diputados se podría dar una situación similar en el Senado. Siempre, no me gusta hacer la diferencia entre la Cámara Alta, Cámara Baja, Senado, Cámara de Diputadas y Diputados, pero efectivamente esta diferencia en estos proyectos que son tan álgidos de discusión se dan y son palpables. Sí, pero también siento que aquí estamos todos muy conscientes que, por decirlo de alguna manera, lo último que queda es el Senado. O sea, o logramos un acuerdo en la multa, en la sanción, para tener un voto obligatorio, o directamente no vamos a tener voto obligatorio en estas elecciones. Y Y sería un creo que problema eso, porque sería inconstitucional esa resolución, digamos, o ese desenlace. efectivamente, y evidentemente, si tenemos que llegar al Tribunal Constitucional con este tema, bueno, eventualmente así va a tener que ser, ¿o no? Por el resguardo precisamente a la Constitución, más que a la idea que uno pueda defender en la discusión legislativa. Pero yo creo, y estoy bien esperanzada en que vamos a tener un acuerdo, que esté a lo más de responsabilidad que a veces opera en el Senado, que se propicie el acuerdo, que entendemos que esta es la última instancia, va a ocurrir, que el debate, por supuesto, va a ser álgido porque aquí al final del día se está cruzando estamos en plena campaña presidencial, convengamos, ¿cierto? Y cada uno puede estar, que fue lo que ocurrió en la Cámara, sacando el cálculo de si conviene o no que sea obligatorio para tal o cual candidato. Esa misma discusión se produjo a propósito del voto de los extranjeros. Sí. Entonces, creo que lo que no puede ocurrir en el Senado es que se estén tomando decisiones con la calculadora en mano para saber si le conviene o no a nuestro candidato o candidata, ¿no? Ahora, en eso, y pueden ser otros proyectos, pero estamos hablando de uno que es clave, digamos, para la votación de noviembre. En esto del voto con multa o sin multa, a su juicio, ¿cuánto ha pesado la calculadora del cálculo electoral? Porque para un lado y para otro hay visiones distintas. Sí. No, yo creo que sí. Yo creo que en la Cámara se cayó porque sacaron la calculadora y vieron que convenía o que no convenía, para decirlo simplemente a modo general. Y por eso, en el caso del Senado, yo tengo esperanza y aspiro, ¿cierto?, a que tengamos un acuerdo. Creo que es más propicio incluso lograrlo en esta instancia. Y creo también que va a haber una responsabilidad de primero saber que las elecciones están a la vuelta de la esquina, que hay que darle certeza, evidentemente, a todo el país, que el CERVEL también se pronunció de que por favor resolvamos este tema pronto, y si bien ya la próxima semana en la celebración de fiestas patrias vamos a sesionar lunes y martes, por lo tanto ahí también eventualmente hay un espacio para terminar con el tercer trámite, ¿no? Creo que si hay un acuerdo en el Senado, el gobierno tendrá que esta vez cumplir con su palabra, que se traduce en el voto, perdón, de los parlamentarios oficiales. Ujú. Senadora, en un paréntesis, pero totalmente relacionado con esto, día miércoles, me puedo equivocar en los días, perdón, pero el miércoles sucede esto en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y sucedía al mismo tiempo cuando se daba esta resolución con respecto a voto obligatorio, pero sin el corazón, que es la multa. En el Senado, parlamentarios de oposición abandonan la sala. Aquí se acusó un boicot por parte del oficialismo. Primero, ¿usted estaba en la sala, abandonó la sala en ese minuto? ¿Y por qué razón? Para entenderlo bien en términos de que se habla de un boicot al gobierno y de alguna manera algo que va más allá, digamos, de un proyecto en particular, que es la legislatura misma.
Sí, a ver, varias cosas. No abandoné la sala, pero sí decir lo siguiente. Cuando tú tienes un acuerdo y avanzas, evidentemente, como colegisladores, me refiero a tanto el Congreso como el Ejecutivo, lo mínimo que tienes que hacer es cumplir ese acuerdo. Si tú no tienes los votos, también lo transparentas, pero no llegas hasta la última instancia, que ya es la sala. Para eso está el trabajo de comisiones antes, para eso hay un trabajo prelegislativo, comisiones técnicas, etcétera, pero tú no llegas a decir estamos ok y resulta que tocaste la campanilla y te diste cuenta que no estaban los votos. Eso no puede pasar, porque obviamente que se permean las confianzas, se van cruzando también otros proyectos, y creo que en definitiva hoy día lo que no puede ocurrir es que nosotros estemos disponibles a avanzar en algunos temas, me refiero a la oposición, y en aquello que ya tenemos acordado después no se cumpla, ¿no? Porque se abre esto, se abren los espacios de decir, bueno, nosotros llegamos hasta acá, no seguimos con estos proyectos que al gobierno le interesan, los que estaban en la tabla en ese día, y un poquito de la pelota al suelo, ¿no? Jefe de futbolista, pongamos paño frío, retomemos la discusión y veamos si efectivamente podemos avanzar al menos con lo que ya teníamos acordado. Mire, yo eso creo que no son ni pataletas ni boicot. Creo que simplemente lo mínimo de un trabajo entre colegisladores, que es cumplir los acuerdos, la palabra empeñada, cuando tú ya llegas a la sala. Eso lo quiero decir. Cuando tú ya llegas a la sala es lo mínimo que puedes hacer, cumplir con lo que te comprometiste antes de, ¿no? Tú no vas a la sala si no tienes los votos en un proyecto de esta envergadura. Y cuando digo de esta envergadura no responde a un programa de un gobierno, no responde a una agenda de la oposición, responde a que darle seriedad, darle certeza, actuar de manera responsable, entender que más allá de que, porque a todas estas, después de eso salieron un montón de cálculos, estudios, encuestas, etcétera, de decir, bueno, qué conviene, qué no conviene, a quién le conviene, mira, da lo mismo, o sea, creo que así como eso no es un análisis tan profundo ni son tan exactos, lo que sí corresponde es darle certeza al país frente a las otras elecciones y si tenemos voto obligatorio, que vaya con multa, porque si no, transparentemos la discusión, vamos a volver al voto voluntario con todo lo que eso significa. Senadora Paulina Núñez, nuevamente gracias por acompañarnos, senadora, que esté muy bien. Que estén muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Chao.